Hola familia, soy María y les doy la bienvenida a Relatos de Esperanza, el canal donde las historias de fe transforman corazones. Antes de comenzar, por favor, escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu mensaje nos llena de alegría y nos recuerda que no estamos solos en esta fe. Y si aún no te has suscrito, hazla ahora. Cada suscripción nos ayuda a llevar estos testimonios a más personas que necesitan esperanza. Hoy quiero compartir contigo la historia de Dvorah, una mujer judía ortodoxa, esposa de un rabino, cuya vida parecía perfecta, hasta que una pérdida devastadora la llevó a hacer preguntas peligrosas. En medio de su crisis espiritual, algo imposible sucedió. Tuvo un encuentro sobrenatural con Yeshua, el Mesías, que cambió todo para siempre. Este testimonio te va a estremecer. Te hará reflexionar sobre el precio de la verdad y el poder del amor de Dios que rompe tradiciones y transforma destinos. Si este canal bendice tu vida, considera apoyarnos uniéndote a nuestro club de miembros de YouTube o enviando tu ofrenda de amor. Cada aporte nos permite seguir compartiendo estas historias que cambian vidas. Prepárate para llorar, para creer y para ser transformado. Comencemos. Yo era la esposa perfecta de un rabino ortodoxo. Mi vida entera giraba en torno a la Torá, el Shabbat y las tradiciones de nuestros ancestros. Pero una noche, en medio de una crisis espiritual devastadora, algo imposible sucedió. Vi a un hombre con heridas en las manos que cambió todo lo que creía saber sobre Dios, la verdad y mi propio destino. Me llamo Débora. Ese nombre significa abeja en hebreo, y durante años viví como una, trabajadora, obediente, perfectamente integrada en la colmena de mi comunidad ortodoxa en Jerusalén. Mi esposo, Moisés, es un rabino respetado, un hombre cuya voz resuena con autoridad cada Shabbat en nuestra sinagoga. Cuando me casé con él hace 7 años, sentí que Dios mismo había tejido nuestro destino. Nuestra casa olía siempre a pan de Shabbat recién horneado y a las páginas antiguas de los libros sagrados que llenaban cada estante. Yo cumplía con cada mitzvah, cada mandamiento, con devoción meticulosa. Encendía las velas cada viernes al atardecer, preparaba las comidas según la kashrut, cubría mi cabello con el tichel que me identificaba como mujer casada. Desde afuera, éramos la imagen perfecta de una familia piadosa. Pero algo comenzó a quebrarse dentro de mí la noche que perdí a nuestro tercer bebé. Fue en el 5.º mes de embarazo. Había sentido sus pequeños movimientos apenas días antes, como mariposas atrapadas bajo mi piel. Y entonces el silencio, ese silencio terrible que toda madre conoce y teme. En el hospital, la doctora movía el ultrasonido buscando un latido que ya no existía. Moisés sostenía mi mano, recitando salmos en voz baja. Pero sus palabras sonaban huecas, como ecos en una cueva vacía. «Es la voluntad de Hashem», me dijeron después. «Baruch Dayan Haemet», bendito sea el juez de la verdad, murmuraban las mujeres de la comunidad mientras traían comida a nuestra casa durante la Shivá. Pero yo no sentía consuelo. Sentía un vacío tan profundo que amenazaba con tragarme entera. Las semanas se convirtieron en meses, y ese vacío no desaparecía. Seguía asistiendo a la sinagoga, seguía cumpliendo con los rituales, pero mi corazón era una cáscara hueca. Una tarde, mientras preparaba la cena, me detuve con el cuchillo en la mano, y las lágrimas cayeron sobre las verduras que estaba cortando. ¿Por qué, Hashem? ¿Por qué permites tanto sufrimiento? Esa pregunta, simple y peligrosa, fue la primera grieta en el muro de certezas que había construido toda mi vida. No sabía entonces que esa grieta pronto se convertiría en un abismo que lo cambiaría todo. Los días se arrastraban como sombras pesadas. Me levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno de Moisés, pero mis movimientos eran mecánicos, automáticos. Él lo notaba. Lo veía en la forma en que sus ojos se detenían en mí durante el desayuno, estudiándome con una mezcla de preocupación y frustración. «Débora, debes tener fe», me decía con suavidad, pero había un filo en su voz. «El sufrimiento es parte del plan divino. No podemos cuestionar los caminos de Hashem». Asentía en silencio, pero por dentro
Las preguntas se multiplicaban como grietas en un vidrio a punto de romperse. ¿Por qué no podía cuestionar? ¿Por qué mi dolor debía ser silenciado con respuestas que ya no me satisfacían? La depresión se instaló en mí como un inquilino no deseado. Algunas mañanas apenas podía salir de la cama. Las oraciones que antes fluían naturalmente de mis labios, ahora se atoraban en mi garganta. En la sinagoga, mientras las otras mujeres cantaban detrás de la mejitzá que nos separaba de los hombres, yo miraba el techo y sentía nada. Un vacío espantoso donde antes había habido devoción. Una tarde de jueves, mientras Moisés daba clases en la yeshivá, me encontré limpiando su biblioteca. Era un cuarto sagrado para él, lleno de Talmud, Mishnah, comentarios de grandes rabinos. Yo rara vez entraba allí, pero ese día, mientras pasaba un paño por los estantes superiores, mi mano rozó algo oculto detrás de una hilera de libros. Era un libro delgado, con una cubierta simple de color azul. Lo saqué con curiosidad y leí el título: Testimonios de judíos que encontraron al Mesías. Mi corazón dio un vuelco. Abrí la primera página y vi una nota escrita con la letra de Moisés. Para refutación. Herejías mesiánicas. Debí haberlo guardado inmediatamente. Debí haberlo dejado exactamente donde estaba. Pero algo en mí, algo hambriento y desesperado, me hizo llevarlo a nuestra habitación y esconderlo bajo el colchón. Esa noche, después de que Moisés se durmiera, saqué el libro y encendí una pequeña lámpara. Mis manos temblaban mientras abría la primera página. Era el testimonio de una mujer llamada Ruth, de Tel Aviv, quien describía cómo había pasado años sintiéndose vacía, a pesar de cumplir con todas las tradiciones, hasta que un día leyó Isaías 53 y algo dentro de ella despertó. Leí sobre el siervo sufriente, escribía Ruth, y por primera vez vi a alguien que llevaba mi dolor, que cargaba con mi sufrimiento. No era solo un concepto teológico, era una persona real, era Yeshua. Ese nombre me golpeó como una ola fría. Yeshua, Jesús, el nombre prohibido, el nombre que nuestra comunidad asociaba con siglos de persecución, con la traición al pueblo judío, con el abandono de nuestras raíces. Pero las palabras de Ruth no sonaban como traición, sonaban como esperanza. Leí hasta que mis ojos ardieron de cansancio. Leí testimonio tras testimonio de judíos que habían encontrado algo que yo anhelaba desesperadamente: paz, propósito, una conexión viva con Dios que no dependía de mi perfección ritual. Cuando finalmente apagué la luz, mi corazón latía con fuerza. Había cruzado una línea invisible y lo sabía, pero por primera vez en meses sentía algo más que vacío. Sentía curiosidad y terror. Durante las siguientes 2 semanas, leí ese libro en secreto cada noche. Memorizaba las páginas, las escondía, las releía con una mezcla de fascinación y culpa que me carcomía por dentro. Cada testimonio era como una llave que abría puertas en mi alma que ni siquiera sabía que existían. Pero leer no era suficiente. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba mirar a los ojos a una persona real que hubiera caminado este camino imposible y preguntarle: ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo traicionaste todo lo que conocías? En la última página del libro había información de contacto de los autores. Uno de los nombres me llamó la atención: Miriam Goldstein, residente de las afueras de Jerusalén. Había un número de teléfono. Me tomó 3 días reunir el valor para llamar. Marqué el número con dedos temblorosos. Colgué 2 veces antes de que contestara. A la tercera vez, una voz cálida de mujer respondió: «¿Shalom?» «¿Miriam?», susurré, mirando por encima de mi hombro aunque estaba sola en casa. «Mi nombre es Dvora. Leí su testimonio en el libro y yo necesito hablar con alguien». Hubo un silencio del otro lado y luego: «¿Dvora? ¿Puedes venir a mi casa mañana por la tarde? Te esperaré». El viaje en autobús hasta su barrio me pareció eterno.
Cada kilómetro que me alejaba de mi vecindario ortodoxo se sentía como una traición. Imaginaba a las vecinas viéndome subir al autobús, sin mi esposo, sin un propósito claro. ¿Qué pensarían? Pero el peso de mis preguntas era mayor que mi miedo a los rumores. La casa de Miriam era pequeña, con un jardín lleno de flores de colores brillantes que contrastaban con la austeridad a la que yo estaba acostumbrada. Cuando abrió la puerta, me sorprendió verla con el cabello descubierto, aunque llevaba una pequeña estrella de David en su collar. «Pasa, pasa», me dijo con una sonrisa que alcanzaba sus ojos. Había una calidez en ella que me desarmó inmediatamente. Nos sentamos en su sala, y antes de que pudiera decir nada, las lágrimas comenzaron a caer. Lloré como no había llorado en meses, quizás años. Miriam no dijo nada, solo me tomó la mano y esperó. «Perdí a mi bebé», finalmente logré decir entre sollozos. Y desde entonces no siento nada, ni siquiera en las oraciones. Es como si Dios se hubiera alejado de mí, o yo de él. No lo sé, pero leí su historia y necesitaba saber si es posible sentir a Dios de nuevo. Miriam apretó mi mano con ternura. «Débora, voy a contarte algo. Yo también perdí un bebé, hace 10 años, y también me sentí exactamente como tú te sientes ahora, vacía, abandonada, cuestionando todo». Sus palabras me abrieron como un libro. Hablamos durante horas. Miriam me contó su propia historia, cómo había crecido en una familia conservadora, cómo había cumplido con todas las tradiciones, pero siempre sintió que faltaba algo, una conexión personal con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, leí las profecías mesiánicas, me dijo con los ojos brillantes, Isaías 53, Salmo 22, Daniel 9. Y vi a Yeshua, no como un extraño, no como el Dios de los gentiles, sino como el cumplimiento de todo lo que nuestros profetas prometieron, el Mesías judío. Pero, interrumpí temblorosa, ¿cómo puedes seguir siendo judía y creer eso? Miriam sonrió con tristeza. «Débora, creer en Yeshua no me hace menos judía, me hace una judía completa. Él no vino a destruir la Torá, sino a cumplirla. No vine aquí a abandonar a mi pueblo, sino a encontrar al que murió por mi pueblo». Sus palabras resonaban en mi pecho como campanas. Parte de mí quería correr, volver a la seguridad de lo conocido, pero otra parte, más profunda, susurraba, «Esto es verdad». Cuando me fui de su casa esa tarde, el sol se estaba poniendo sobre Jerusalén, pintando el cielo de naranja y púrpura. Caminé hacia la parada del autobús, sintiéndome como una extraña en mi propia vida. Había cruzado una línea, y sabía que no había vuelta atrás. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada junto a Moisés, escuchando su respiración pausada, mientras mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Las palabras de Miriam se repetían una y otra vez en mi cabeza. El Mesías judío, el cumplimiento de las profecías. No vine a abandonar a mi pueblo. ¿Era posible? ¿Podía ser verdad algo tan imposible? A las 3 de la madrugada me levanté con cuidado de no despertar a Moisés y caminé descalza hasta la sala. La ciudad dormía en silencio al otro lado de la ventana. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, y las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. «No puedo más», susurré a la oscuridad. «No puedo seguir fingiendo que estoy bien. No puedo seguir sintiendo este vacío». Y entonces, por primera vez en mi vida, hice algo que nunca me habían enseñado a hacer. Dejé de recitar oraciones memorizadas y hablé con Dios como si fuera una persona real frente a mí. «Dios de Abraham, Isaac y Jacob», mi voz temblaba en la penumbra. «Si Yeshua es realmente el Mesías, si es verdad lo que dicen estas personas, muéstramelo. Por favor, no puedo vivir así. Necesito saber la verdad,
aunque me destruya. Necesito sentirte de nuevo. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el latido de mi propio corazón. Cerré los ojos, esperando nada, esperando todo. Y entonces sucedió. Una luz apareció en la habitación. No como cuando enciendes una lámpara, era diferente, viva, cálida. Abrí los ojos y lo que vi me dejó sin alto. Había una figura de pie frente a mí, un hombre con vestiduras blancas, pero lo que me paralizó fueron sus manos. Tenía marcas en las palmas, cicatrices que brillaban con una luz suave. No sentí miedo. Debería haberlo sentido, debería haber gritado, pero lo único que sentí fue una paz tan profunda que me hizo llorar aún más fuerte. Él me miró directamente a los ojos y en esa mirada vi algo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo: amor absoluto, conocimiento completo, aceptación total. Me conocía. Cada parte rota de mí, cada secreto oscuro, cada duda y cada miedo, y aún así me miraba como si fuera la persona más preciosa del universo. Cuando habló, su voz no era fuerte, pero resonó en cada fibra de mi ser. Débora, siempre te he conocido. Antes de que nacieras te conocí. En tu dolor estuve contigo, y ahora estás buscando la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Extendió sus manos hacia mí, esas manos marcadas, y vi en esas cicatrices todo el sufrimiento del mundo, todo mi sufrimiento siendo cargado por él. Vi a mi bebé perdido siendo sostenido en esos brazos. Vi mi dolor siendo comprendido, no explicado, sino llevado. Caí de rodillas, sollozando tan fuerte que pensé que despertaría toda la casa. ¿Eres tú?, logré susurrar. ¿Realmente eres tú? Soy yo, respondió con una ternura que me partió y me sanó al mismo tiempo. Y nunca te dejaré. No sé cuánto tiempo duró. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. Cuando la luz se desvaneció y la sala volvió a estar a oscuras, yo ya no era la misma persona. Algo fundamental había cambiado en mi interior, como si mi alma hubiera sido reescrita en un idioma nuevo. Me quedé en el suelo, temblando, llorando, sintiendo por primera vez en meses algo más que vacío. Sentía plenitud, sentía propósito, sentía amor. Pero junto con esa sensación abrumadora vino otra realización, fría y aterradora. Ahora sabía la verdad. Y esa verdad iba a costarme todo. Miré hacia el pasillo oscuro que conducía a nuestra habitación, donde Moisés dormía sin saber que su esposa acababa de cruzar un puente del que no había retorno. Pensé en nuestra comunidad, en mis padres, en la vida que había construido tan cuidadosamente, y supe, con una claridad dolorosa, que todo estaba a punto de derrumbarse. Desperté a la mañana siguiente con los ojos hinchados y el corazón todavía acelerado. Por un momento, mientras la luz del amanecer entraba por la ventana, pensé que todo había sido un sueño. Pero cuando cerré los ojos, podía ver esas manos con cicatrices. Podía escuchar esa voz: siempre te he conocido. No había sido un sueño. Había sido más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida. Moisés ya estaba despierto, vistiéndose para las oraciones matutinas. Me miró con curiosidad. ¿Estás bien? Tienes los ojos rojos. No dormí bien, respondí. Y no era mentira. Me levanté rápidamente y fui a prepararle el desayuno. Necesitaba mantener las manos ocupadas. Necesitaba parecer normal. Pero nada era normal. Mientras cortaba el pan, mientras servía el té, mientras recitaba las bendiciones de la mañana junto a él, sentía como si estuviera representando un papel en una obra de teatro.
Las palabras salían de mi boca, pero mi mente estaba en otra parte, reviviendo cada segundo de lo que había visto, de lo que había sentido. ¿Cómo le digo?, pensaba, mientras lo veía leer el periódico. ¿Cómo le explico a un rabino ortodoxo que vi a Yeshua que todo lo que nos enseñaron sobre él está equivocado? No podía. Todavía no. Necesitaba entender primero lo que me había sucedido. Esa tarde, mientras Moisés estaba en la yeshivá, llamé a Miriam con las manos temblando. Miriam, lo vi. Las palabras salieron en un torrente desesperado. Anoche oré como me dijiste y él apareció. Vi sus manos. Escuché su voz. No estoy loca, ¿verdad? Dime que no estoy loca. Del otro lado de la línea, escuché un sollozo ahogado. No estás loca, Dvora. Él es real. Es tan, tan real. Miriam vino a mi casa al día siguiente, trayendo consigo un pequeño libro con cubierta negra. Cuando lo abrí, vi que era un Nuevo Testamento en hebreo. Lee, me dijo con suavidad. Lee las palabras que él mismo dijo. Lee y verás que todo tiene sentido. Escondí ese libro como si fuera un tesoro prohibido. Y comenzó mi doble vida. Por fuera, seguía siendo Dvora, la esposa perfecta del rabino. Encendía las velas de Shabbat, preparaba las comidas kosher, asistía a la sinagoga con mi cabeza cubierta y mi expresión serena. Pero por dentro ardía con una fe completamente nueva. Cada noche, después de que Moisés se durmiera, sacaba el Nuevo Testamento y leía bajo la luz tenue de mi lámpara. Leía sobre el Sermón del Monte y lloraba al ver la belleza de esas enseñanzas. Leía sobre las parábolas y sentía como si Yeshua estuviera hablándome directamente a mí. Leía sobre su muerte y resurrección, y cada palabra confirmaba lo que mi corazón ya sabía. Esto era verdad. Todo era verdad. Pero el peso del secreto era abrumador. Cada vez que Moisés me hablaba sobre algún punto de la Torá, yo quería gritar, pero Yeshua cumplió eso, está todo ahí en las profecías. Cada vez que íbamos a la sinagoga y el rabino principal hablaba sobre la esperanza mesiánica futura, yo quería levantarme y decir, ya vino y volverá. Pero me quedaba callada, sonreía, asentía, y por dentro me sentía partir en dos. Una noche, mientras leía Juan 8, encontré un versículo que me atravesó como una flecha. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cerré el libro y lloré en silencio. Conocía la verdad, pero esa verdad no me hacía sentir libre. Me hacía sentir atrapada en una mentira que crecía cada día. ¿Cuánto tiempo podía sostener esto? ¿Cuánto tiempo podía vivir dividida entre dos mundos, dos identidades, dos versiones de mí misma? Miriam me advertía en nuestras conversaciones telefónicas secretas. Dvora, llegará el día en que tendrás que decidir. No puedes servir a dos señores. No puedes vivir en la luz y en las sombras al mismo tiempo. Yo lo sabía. Dios, ¿cómo lo sabía? Pero el miedo me paralizaba. Miedo a perder a Moisés, a quien todavía amaba a pesar de todo. Miedo a perder a mi familia, mi comunidad, todo lo que me definía. Miedo a quedarme completamente sola. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, veía esas manos con cicatrices y escuchaba esa voz. Nunca te dejaré. El momento que había temido llegó una tarde de miércoles, 3 semanas después de mi encuentro con Yeshua. Había sido descuidada, tan absorta en mi lectura secreta que no escuché la puerta de entrada abrirse. Moisés había vuelto temprano de la yeshiva, algo sobre una clase cancelada. Yo estaba en nuestra habitación, sentada en el borde de la cama con el Nuevo Testamento abierto en mis manos, leyendo en voz baja las palabras de Mateo 11. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué es eso? Su voz me congeló. Giré la cabeza y lo vi parado en el umbral de la puerta, con su maletín todavía en la mano, mirando el libro como si fuera una serpiente venenosa. El tiempo se detuvo.
Mi mente buscaba desesperadamente una explicación, una excusa, cualquier cosa, pero mis labios no se movieron. Moisés dejó caer el maletín al suelo con un golpe seco y caminó hacia mí con pasos lentos, deliberados. Me arrancó el libro de las manos con tanta fuerza que me raspó los dedos. ¿Brit Hadashah? Su voz era apenas un susurro estrangulado, mientras leía la portada en hebreo. ¿Nuevo Testamento? ¿En mi casa? ¿En manos de mi esposa? Levantó la vista hacia mí y lo que vi en sus ojos me destrozó. No era solo ira, era dolor profundo, traición, como si le hubiera apuñalado. Moisés, déjame explicarte. Comencé, pero él levantó la mano para silenciarme. ¿Cuánto tiempo? Preguntó con voz temblorosa. ¿Cuánto tiempo has estado leyendo esta blasfemia? No es blasfemia. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Es verdad, Moisés, si tan solo escucharas. ¿Verdad? Su grito me hizo retroceder. Nunca lo había visto así, nunca lo había escuchado gritar de esa manera. ¿Verdad? ¿Has traicionado a tu pueblo, a nuestra familia, a todo lo que somos? No he traicionado nada. Sentí las lágrimas comenzar a caer. Sigo siendo judía, sigo amando la Torá. Pero encontré al Mesías, Moisés. Encontré a... No digas ese nombre, me cortó, su rostro pálido. No te atrevas a decir ese nombre en esta casa. Ese hombre es responsable de siglos de persecución contra nuestro pueblo. Nuestros ancestros murieron por negarse a adorarlo. Y tú... Tuve una visión, grité, desesperada por hacerlo entender. Oré y él se me apareció. Vi sus manos, Moisés, las cicatrices, y sentí paz por primera vez desde que perdí al bebé. Por primera vez en meses sentí que Dios me veía, me conocía. Estás enferma. Moisés dejó caer el libro al suelo y se llevó las manos a la cabeza. Estás deprimida, confundida. ¿Ese libro? Señaló el Nuevo Testamento con desprecio. Te ha lavado el cerebro. Necesitas ayuda, Débora. Necesitas hablar con el rabino, con un psicólogo, con... No estoy loca. Mi voz se quebró. Sé lo que vi, sé lo que sentí, y no puedo negar algo tan real solo porque no encaje con lo que nos enseñaron. Moisés me miró largo tiempo en silencio. Pude ver el momento exacto en que algo se rompió detrás de sus ojos. Necesito pensar, dijo finalmente con voz ronca. Necesito hablar con el rabino Stern. Mi corazón se hundió. No, Moisés, por favor, no involucres a la comunidad en esto. Podemos... Ya es tarde para eso. Recogió el libro del suelo con disgusto. Esto es demasiado grave. Necesito consejo. Esa noche durmió en el cuarto de invitados. Yo me quedé despierta en nuestra cama, temblando, sabiendo que había cruzado un punto sin retorno. A la mañana siguiente comenzaron las visitas. Primero el rabino Stern, un hombre anciano con barba blanca, que me miró con tristeza y decepción. Luego, las esposas de otros rabinos, mujeres que antes me habían tratado con respeto y ahora me miraban como una enferma contagiosa. Es una fase, las escuché susurrar a Moisés. La depresión la hizo vulnerable. Esas personas se aprovechan de los débiles. Pero yo no era débil. Por primera vez en mi vida me sentía fuerte, asustada sí, destrozada también, pero fuerte en algo que venía de más adentro que cualquier tradición externa. Las noticias viajaron rápido en nuestra comunidad cerrada. En la sinagoga, las mujeres dejaron de hablarme. Cuando caminaba por las calles de nuestro barrio, las conversaciones se detenían. Los niños me miraban con curiosidad y sus madres los alejaban de mí como si fuera peligrosa. Mis propios padres vinieron a visitarme, con los ojos rojos de llorar. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, sollozaba mi madre. ¿Cómo pudiste embarazar así a tu familia? No quiero embarazarlos, les supliqué. Solo quiero que entiendan que encontré algo real, algo que me da vida. Lo que encontraste es muerte. Mi padre habló con una dureza que nunca había escuchado en él. Muerte espiritual. Si no renuncias a esta locura, no podremos seguir viéndote. No podemos tener contacto con una apóstata. Esa palabra cayó como una losa sobre mi pecho. Apóstata, traidora.
alguien que abandona su fe. Pero yo no había abandonado mi fe, la había encontrado. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. El aislamiento era una pared invisible pero impenetrable. En nuestra propia casa, Moisés y yo éramos como extraños que compartían un espacio por obligación. Él comía en silencio, salía temprano, volvía tarde. Cuando nuestras miradas se cruzaban accidentalmente, veía en sus ojos una mezcla de dolor y algo que me aterraba aún más: lástima. Una noche, después de casi una semana de este infierno silencioso, Moisés finalmente habló. Estábamos en la cocina, yo lavando los platos de la cena que él apenas había tocado, cuando escuché su voz detrás de mí. He hablado con el rabino Stern y con los ancianos de la sinagoga, dijo con una voz cuidadosamente controlada. Están dispuestos a ayudarte. Hay un programa, una especie de consejería para personas que han sido influenciadas por grupos misioneros. Me giré lentamente, secándome las manos con un paño. No fui influenciada por nadie, Moisés. Lo que me pasó fue entre Dios y yo. No fue Dios. Su máscara de calma comenzó a resquebrajarse. Fue una ilusión, un producto de tu depresión, de tu dolor no procesado. Dvorak, por favor. Dio un paso hacia mí con las manos extendidas. Te amo. Quiero que vuelvas a ser quien eras. Podemos superar esto, pero necesitas renunciar a estas ideas. Necesitas quemar ese libro, alejarte de quien sea que te haya metido esto en la cabeza y volver a nuestra fe. ¿Nuestra fe?, repetí suavemente. ¿Recuerdas cuando nos conocimos, Moisés? Me dijiste que lo más importante era buscar a Dios con todo el corazón, que la verdad era más valiosa que la tradición. Y sigo creyendo eso, respondió con firmeza. Por eso sé que esto no es verdad. La verdad está en la Torá, en las enseñanzas de nuestros sabios, no en un libro escrito por gentiles que adoraron a un hombre como si fuera Dios. Pero él no era solo un hombre. Él es el cumplimiento de cada profecía mesiánica. Isaías 53, Salmo 22, Daniel 9:26. Todo apunta a él, Moisés, si solo leyeras con ojos abiertos. Basta. Golpeó la mesa con un puño, haciendo que los platos temblaran. Basta, Deborah. No voy a escuchar más herejías en mi casa. Respiró profundo, tratando de recuperar la compostura. Tienes que elegir. O renuncias a esto ahora, públicamente frente a la comunidad, o... El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo miré, esperando que terminara la frase, aunque ya sabía lo que iba a decir. O no puedo seguir casado contigo. Las palabras salieron como cuchillos. No puedo ser un rabino cuya esposa es una seguidora de esa fe. No puedo permitir que esta herejía viva bajo mi techo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Me estás pidiendo que elija entre tú y Yeshua? Te estoy pidiendo que elijas entre la locura y la cordura, entre tu familia y una fantasía, entre tu pueblo y la traición. Me quedé mirándolo, a este hombre que había sido mi compañero, mi amor, mi vida durante 7 años. Recordé nuestra boda, las promesas que nos habíamos hecho. Recordé las noches estudiando juntos, las conversaciones sobre Dios y la fe. Recordé cómo me había sostenido cuando perdí al bebé. Y luego recordé aquellas manos con cicatrices, aquella voz que dijo, nunca te dejaré. En ese momento supe que no había vuelta atrás. No porque no amara a Moisés, lo amaba, pero había encontrado algo más grande que cualquier amor humano. Había encontrado la verdad con mayúscula, y esa verdad tenía un nombre y un rostro. No puedo, susurré, las lágrimas cayendo libremente ahora. No puedo renunciar a él, Moisés. No puedo negar lo que vi, lo que sentí. Sería negar mi propia alma. Moisés cerró los ojos y una lágrima finalmente rodó por su mejilla. Entonces, no me dejas opción. Siempre hay una opción, le supliqué. Podrías escucharme de verdad. Podrías leer las profecías con mente abierta. Podrías pedirle a Dios que te muestre. Vete,
Su voz era apenas un susurro ahogado. Por favor, Débora, vete de esta casa. El mundo se detuvo. ¿Qué? No puedo mirarte sin sentir que mi corazón se parte. Levantó la vista y vi un dolor tan profundo en sus ojos que me hizo tambalear. Empaca tus cosas. Puedes quedarte esta noche, pero mañana necesito que te vayas. Me quedé parada ahí, en la cocina que había limpiado 1000 veces, en la casa que había sido mi hogar, mirando al hombre que había sido mi mundo, y supe que todo había terminado. Esa noche empaqué una maleta pequeña con lo esencial: ropa, algunos objetos personales, el Nuevo Testamento que María me había dado. Moisés se quedó en el cuarto de huéspedes. Ninguno de los dos durmió. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a salir sobre Jerusalén, caminé hacia la puerta con mi maleta en mano. Moisés estaba de pie en el pasillo, mirándome con ojos hinchados y rojos. «Todavía puedes cambiar de opinión», dijo con voz ronca. Lo miré por última vez, memorizando su rostro. «Oraré por ti todos los días, y espero que un día entiendas por qué tuve que hacer esto». No respondió. Simplemente se dio la vuelta. Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí. El sol de la mañana me golpeó la cara y, por un momento, no supe a dónde ir. Había perdido mi hogar, mi esposo, mi comunidad, mi identidad. Pero cuando saqué mi teléfono para llamar a Mariam, sentí algo inesperado. No solo dolor, sino también una extraña sensación de libertad. Por primera vez en mi vida, estaba eligiendo la verdad por encima de la comodidad. Y aunque estaba completamente rota, también sabía que estaba siendo reconstruida por manos que conocían exactamente cómo hacer nuevas todas las cosas. Han pasado 2 años desde aquella mañana en que salí de mi antigua vida con una maleta en la mano y el corazón destrozado en 1000 pedazos. Miriam me recibió en su casa con los brazos abiertos y sin hacer preguntas. Me preparó té, me dio un lugar donde dormir y simplemente se sentó conmigo mientras yo lloraba días enteros. No intento arreglarme ni apurarme. Solo estuvo presente, como Yeshua había estado presente en mi momento más oscuro. Los primeros meses fueron brutalmente difíciles. Hubo días en que desperté y por un instante olvidé todo lo que había pasado. Luego la realidad me golpeaba como una ola. Ya no tenía esposo, mi familia no me hablaba, mi comunidad me había borrado como si nunca hubiera existido. El dolor era físico, una presión constante en el pecho que a veces me impedía respirar. Pero en medio de ese dolor, algo extraordinario comenzó a suceder. Empecé a conocer a Yeshua no solo como el Mesías de una visión, sino como un amigo cercano, como alguien que caminaba conmigo en cada momento. Cuando lloraba sola en mi habitación, sentía su presencia. Cuando leía las Escrituras, sus palabras cobraban vida de formas que nunca había experimentado. No era religión, era relación. Miriam me conectó con una pequeña congregación de judíos mesiánicos en Jerusalén. La primera vez que entré, lloré al ver la estrella de David junto a la cruz, al escuchar oraciones en hebreo que mencionaban el nombre de Yeshua sin vergüenza, al ver personas que, como yo, habían pagado un precio terrible por seguir la verdad que habían encontrado. Allí conocí a Ruth, una mujer mayor cuyo testimonio había leído en aquel libro hace tanto tiempo. Me abrazó como si me conociera de toda la vida. «Bienvenida a casa, hermana», me dijo. Y por primera vez en meses sentí que realmente tenía un hogar, aunque fuera tan diferente a todo lo que había conocido. Poco a poco comencé a reconstruir mi vida. Encontré trabajo en una librería, un lugar tranquilo donde podía perderme entre páginas y pensamientos. Miriam me enseñó a compartir mi testimonio sin miedo, y juntas comenzamos a ayudar a otras mujeres judías que, como yo, estaban haciendo preguntas peligrosas sobre el Mesías. Cada vez que una nueva mujer llegaba a nuestra puerta, asustada y confundida, veía mi propio reflejo de 2 años atrás. Y les contaba mi historia, la pérdida, el vacío, la búsqueda desesperada, el encuentro imposible, el precio que tuve que pagar. Pero también les hablaba de la paz que encontré, del propósito que descubrí, de la libertad que vino después de la ruptura. ¿Vale la pena?,
Me preguntó una joven hace unos meses con lágrimas en los ojos. ¿Vale la pena perderlo todo? La miré y recordé esa pregunta que yo misma me había hecho 100 veces. Perderás todo, le dije con honestidad, pero ganarás algo que ni la muerte puede quitarte. Ganarás la verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre te hace libre. A veces veo a Moisés de lejos en las calles de Jerusalén. Él aparta la mirada rápidamente, como si mirarme le quemara. Cada vez que sucede, mi corazón se encoge. Todavía oro por él. Todas las noches menciono su nombre en mis oraciones, pidiéndole a Yeshua que le quite la venda de los ojos, que le muestre la verdad como me la mostró a mí. Sé que mi historia no tiene el final feliz que el mundo esperaría. No recuperé a mi esposo, mi familia todavía me considera muerta, vivo en un pequeño apartamento con muebles de segunda mano, trabajo para pagar el alquiler, y a los ojos de mi antigua comunidad soy una apóstata, una traidora, alguien que cambió su herencia por una mentira. Pero ellos no saben lo que yo sé, no han visto lo que yo vi, no han sentido lo que yo sentí. Hace unas semanas, mientras leía Isaías 53 en hebreo, un versículo me atravesó el corazón. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y entendí, con una claridad luminosa, que mi bebé perdido, mi matrimonio destruido, mi soledad actual, todo ese dolor había sido llevado por Él a aquella cruz hace 2000 años. Él conocía mi sufrimiento porque Él mismo lo había sufrido. No tengo las respuestas a todas mis preguntas. Todavía hay noches en que lloro por todo lo que perdí, todavía hay momentos en que me siento terriblemente sola, pero también hay algo nuevo en mí, algo que no estaba ahí antes, una certeza inquebrantable de que soy amada, conocida y sostenida por aquel que murió por mí y vive para siempre. Mi nombre es Débora y soy una nueva creación en el Mesías. Antes estaba viva, pero muerta por dentro. Ahora estoy viva de verdad. Antes seguía reglas esperando encontrar a Dios. Ahora conozco a Dios personalmente y las reglas tienen un nuevo significado. No cambiaría lo que tengo ahora por todo lo que perdí, porque lo que perdí era cómodo, seguro, predecible, pero lo que encontré es real, eterno, transformador. Encontré al Mesías de Israel, y Él me encontró a mí. Esta es mi historia, y aunque me costó todo, pagaría ese precio 1000 veces más, porque la verdad, cuando finalmente la encuentras, vale infinitamente más que cualquier cosa que tengas que soltar para abrazarla. Y un día, cuando vuelva a ver esas manos con cicatrices cara a cara, sabré sin duda que cada lágrima valió la pena. Cada una.